Muy buenas tardes, Dios bendiga a cada uno de los presentes en esta adoración que estamos teniendo en este día especial de día sábado, en estos tiempos en que las fiestas están en la sociedad, de que los augurios de fin del mundo ya no se cumplieron, ya está pasando. Sin embargo, vamos a estudiar en la Biblia hoy cómo vamos a vivir nosotros tiempos difíciles, y que el tiempo que nosotros tenemos en estos momentos es para mejorar nuestros errores, es para cambiar nuestras actitudes, es para pulir nuestro carácter. Todos nosotros tenemos difícil manera de ser, y muchas personas pueden decir: yo voy a estar firme en el tiempo del fin. Y vamos a darnos cuenta hoy día lo difícil que va a ser estar en pie ante la segunda venida, cómo va a ser probada nuestra fe. Y todo aquel que no esté bajo la roca, todo aquel que no esté firme con un fuerte fundamento, va a ser barrido por la tormenta. Y aunque hayan fiestas como la de Navidad, como se celebra el Año Nuevo, que la gente sale, viaja, sale de Santiago y se olvida de Dios, ustedes pueden ver cómo en realidad baja la espiritualidad. Hay cosas que nos hacen bajar la espiritualidad. Una vez un hermano dijo: vamos a ir a predicar en el verano a la playa. Vamos a ir a predicar, vamos a poner carteles, vamos a llevar micrófonos para llevar, porque toda la gente sale de la ciudad y se va a la playa a vacacionar. Y el hermano decía, tristemente me decía: pero ¿sabe qué? Fue un fracaso. Nadie nos escuchaba, porque todos andaban pendientes de bañarse, todos andaban pendientes de comerse algo rico, de pasarla bien. Por eso que el Señor Jesús, obviamente, ocultó estas fechas para que la espiritualidad del hombre pudiera seguir igual. Lamentablemente nos atrapa. Vamos a ver un poco la Biblia, donde dice Mateo 16, en el verso 25, Jesús presenta ahí la meditación que vamos a tener en esta hora sagrada de día sábado. Capítulo 16, versículo 25. Dice así: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahí parece una contradicción. Ahí pareciera ser que no, como que no razona mucho este pensamiento. ¿Cómo puede ser posible que el que quiera salvar su vida, dice acá, la va a perder? Si usted quiere salvarse, quiere tener vida eterna, este texto nos presenta que vamos a tener que darlo todo, y hasta que sea posible nos van a quitar la vida. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. Ahora, ¿qué es lo que Jesús salva? ¿Qué salva el hombre? Cuando nos presenta esto, la Escritura, muchas veces no nos interiorizamos y que está hablando de nuestra vida. El que quiera salvar su vida, la perderá. Muchas personas hoy en día quieren salvar su vida. Quieren trabajar bastante, quieren tener una buena educación, quieren tener un buen pasar material, y en ese sentido podríamos decir que el Señor está diciendo que están salvando su vida, entre comillas. ¿Qué salva el hombre? ¿Qué salva a Dios? Cuando nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias sociales o el medio que nos rodea, estamos nosotros salvando nuestra vida con nuestros propios esfuerzos, con nuestra propia manera de ver las cosas. Pero el Señor Jesús dice: porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder. No la va a salvar. Porque lo que viene a salvar Jesús no son lo material,
No es aquello que puedo tocar, aquello que puedo palpar, aquello que la sociedad me ha enseñado. El Señor Jesús no viene a salvar eso. El hombre salva eso. El hombre, cuando en el colegio nos enseñan a tener, nos enseñan a sumar, nos enseñan a acumular. Porque ¿qué profesión a usted no le enseña a tener más? ¿Qué profesión ustedes creen que el médico sale por la mañana al hospital, sale a sanar? ¿O estudió el abogado 5 o 10 años ahí machucándose, gastando una millonada en la universidad para defenderlo a usted? ¿A quién quiere tener un oficio humilde hoy en día? ¿Quién quiere tener algo servicial? En Estados Unidos se paga muy bien los trabajos de jardinero, los trabajos de barrendero, de gente que hace el aseo. La gente lo paga muy bien porque nadie quiere hacer esos trabajos. Todos quieren ser de alcurnia. ¿Qué vino a salvar Jesús? El hombre salva una cosa, Jesús salva otra cosa. La Escritura nos presenta de que en la historia de Rico y Lázaro, el rico, que era judío, y Lázaro, que era judío también, nos presenta que uno se salvó y el otro se perdió. El profesar creer en Dios no nos asegura la salvación, porque los dos eran judíos, los dos eran del pueblo de Dios. Sin embargo, uno se salvó a su manera, creando riqueza, viviendo en la opulencia, siendo una persona de renombre. En cambio el otro, que era Lázaro, nadie lo conocía, era un pordiosero, y sin embargo el pordiosero se salvó. Nosotros vemos en la Biblia que Pedro le dijo lo siguiente al Señor Jesús meditando, le dijo: nosotros, Señor Jesús, ¿qué ganaremos? ¿Qué obtendremos? Lo hemos dejado todo, Señor. ¿Qué obtendremos en la vida renovada? Esto de que el hombre quiera salvar, de que el hombre quiera ganar, de que el hombre quiera sumar, no es nuevo. Por eso que en estas fiestas la gente se vuelve loca, porque todos quieren salvar un televisor, todos quieren tener, ¿no es cierto?, un PlayStation para los niños, o una buena piscina, y se vuelven locos y se olvidan de Dios. ¿Qué estamos salvando nosotros? ¿Qué es lo que salva a Jesús? Hasta el apóstol Pedro dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué obtendremos? También estaba pensando lo mismo y era discípulo. También el rico era judío, era del pueblo. ¿Cómo está nuestra situación delante de Dios? Ahora, muchas personas en el tiempo del fin, en el tiempo que estamos viviendo nosotros, de todo tipo de engaño, van a haber terremotos, ¿no es cierto?, guerras, falsos profetas, como se predicó el hermano hoy día en la mañana. En este tiempo muchas personas van a adorar al dragón. Van a adorar al dragón. ¿Y saben qué es lo que ha hecho el dragón? Les ha dado, les ha entregado posesiones, le ha dado propiedades, le ha dado títulos, etcétera. Han granjeado el mundo. ¿Y saben por qué se las ha dado el dragón? Porque va a llegar un momento en que se los va a quitar. Se los va a quitar. Y entonces usted va a tener que pensar: yo que me ha costado tanto en la vida ganarme mi casa, tener este artículo deseado, el dragón se lo va a quitar. Y ahí entonces la fe, el dragón la va a probar por 3 años y medio, por 42 meses, por tiempos, y la mitad de un tiempo, porque esto va a terminar con un decreto para quitarnos todo lo que el dragón nos ha dado durante este tiempo de abundancia. Y todo aquel que se haya acostumbrado a irse del lado del mundo en este tiempo de paz y tranquilidad como ahora, ustedes pueden ver cómo la gente anda, muchos que se dicen del pueblo de Dios andan locos con las fiestas. El dragón le va a tirar el palito para que lo pise,
Y claro, como está afanado comprando cosas, va a caer en el tiempo del fin. Ahora, Jesús sabía que las cosas nos iban a perder. Si nosotros tenemos poco o tenemos una cantidad aceptable, la mayoría de la sociedad, si Dios le diera una millonada, $1.000.000, por ejemplo, esa persona también perdería el norte. Porque Dios sabe que si nos da más de lo que tenemos, quizás ese más nos va a llevar a extraviarnos. Donde está vuestro tesoro, ahí va a estar todo aquel que tenga su corazón donde está su tesoro. ¿Dónde usted tiene su tesoro? Cuando el mundo entra en una iglesia, cuando el mundo entra en nuestro corazón, es fácil olvidarnos de Dios. Dice que va a haber un decreto mundial para adorar a la imagen, para que todos le rindan culto, todos aquellos que tengan en su corazón en lo material. En los tiempos de Daniel presentaba la escritura de que el rey Nabucodonosor hizo una tremenda imagen, una tremenda estatua, pero esa estatua no nació de un día para otro, no se formó en 2 días, en 3 días. Seguramente los constructores empezaron a edificar una piedra, otra piedra, y en ese tiempo no había máquinas, no habían retroexcavadoras, no habían, digamos, esta tecnología que hoy día tenemos, era puro martillo y piedra, y la iban levantando. Pero en ese levantar en Babilonia, los judíos, los israelitas, podían ver ellos que estaba avanzando, podían ver de que iban a haber tiempos difíciles, y sin embargo, solamente 4 personas no la adoraron. ¿Y dónde estaba el resto del pueblo? Quizás estaba comprando regalos de Navidad. ¿Dónde estaba el resto del pueblo? No estaba pendiente de las señales. ¿Estamos nosotros pendientes de las señales? Ahora fíjense, el diablo conoce la materia de nuestro corazón con la cual él está trabajando. Pero sin embargo en la Biblia nos presenta que hubo un hombre que, aunque el diablo conoce nuestra naturaleza, porque la ha estudiado por miles de años, conoce cuando usted ya anda medio cojo en alguna área de nuestro carácter, sobre todo en lo material. Pero hubo un hombre que engañó al diablo. ¿Saben ustedes quién engañó al diablo? Que el diablo se equivocó con ese hombre. Ese hombre fue Job. El diablo dijo: mira, vengo de rodear la tierra. Y el Señor Dios le dijo: pero ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay un hombre como él, perfecto, justo. Y el diablo le dijo: claro, él es así, te rinde culto, porque tú lo has llenado de bendición. Tiene casa, tiene hijos, tiene animales, tiene camellos, tiene bueyes, tiene de todo, tiene ovejas, corderos, de todo. Por eso es que te sirve. Esa misma acusación se va a dar ahora de parte del enemigo. Y nosotros conocemos la historia, que fue probado en lo material hasta en el cuerpo, y se equivocó Satanás con Job. Lo engañó. Pero ahora en el tiempo del fin van a haber 144.000 que van a engañar a Satanás. Él va a hacer una acusación y se va a demostrar de que esa acusación es falsa. Ahora, Pablo dijo una locura: el amor no busca lo suyo. Eso es una locura. Eso es difícil de entender. Igual que es difícil de entender cómo puede ser posible que el bien y el mal se hayan puesto de acuerdo en la historia de Job. ¿Cómo es posible? Casi no se entiende cómo Dios y el diablo se pusieron de acuerdo, imagínense. Algo totalmente opuesto. Porque se pusieron de acuerdo en probarlo. Los dos se pusieron de acuerdo. Lo mismo pasa con el amor no busca lo suyo. Es una locura para el mundo que un cristiano sea así. Ahora, esta sociedad nos modela. Ella busca lo suyo. Y cuando hay dificultades y problemas en la iglesia, entre los hermanos, en el trabajo, cada cual busca lo suyo. Cada cual quiere tener más. Es más fácil sumar que restar. Ahora, ¿a usted le gusta sumar o le gusta restar?
¿Saben ustedes que a Dios, si es necesario, Él va a restar el auto? Si es necesario, Él va a restar ese trabajo que lo aparta de Dios. Dios restó la Navidad de la Biblia. La quitó. Amén. Y ven ustedes cómo el hombre la busca. Suma. Quiere pasarla bien, jarana, regalos, árbol, con estrellas satánicas y con todo eso. El hombre busca sumar, mas Dios busca restar. Ahora, dentro de poco, esa autorización, ese permiso que se le dio a Satanás para probar a Job, nuevamente ese decreto se va a volver a repetir. La pregunta es, ¿nosotros estamos preparados cuando en estos momentos todas las bestias se están poniendo de acuerdo en forma global? Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 17. Y ahí la verdadera profecía, no esta profecía de los mayas, que ya vimos que no pasó nada, que no se oscureció tampoco, ese asunto de la Virgen, que habla en sueños o en visiones a través de los ovnis, 3 días de oscuridad. Ven ustedes que ya está el segundo día y hay un sol radiante allá afuera. Amén. Pero esta profecía es cierta. Esta profecía se va a cumplir. Y dice ahí que la gran ramera, estas bestias, poderes globales que se van a coludir, dice ahí en el verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es esta gran ramera según la profecía? ¿Quién es? Roma. El Papa. Roma, el papado, el Vaticano, la institución católica romana, porque las 7 cabezas de esta bestia, de esta mujer que está sentada sobre una bestia, las 7 cabezas representan las 7 colinas de Roma. La mujer es una mujer adúltera, una mujer prostituta que tiene un cáliz de oro con abominaciones. Vean lo que va a hacer. En el versículo 6 dice así: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿A qué representan los 10 cuernos? Los 10 cuernos representan a los 10 naciones, a los 10 países. Cuando el Imperio Romano cae, se parte en 10 partes. Los cuernos representan a Europa. La mujer representa al catolicismo, que se van a unir y le van a ceder su autoridad y su poder al papado en este nuevo gobierno mundial. Pero dice acá que esta mujer estaba ebria de la sangre de los mártires, de la sangre de los santos de Jesús. Y ahora eso tuvo un cumplimiento, un primer cumplimiento, ¿por cuánto tiempo? ¿Se acuerdan ustedes cuánto tiempo fue eso? ¿Cuánto tiempo persiguió en el pasado? Porque en el pasado también persiguió. ¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Y de qué año estamos hablando? Ese periodo, si no se acuerdan, fue por 1260 días. La profecía decía 1260 días. Que en la profecía son 1260 años. Cuando se da el edicto para perseguir al pueblo de Dios por el Papa, comienza este periodo de persecución. El decreto que se le dio a Job de ser probado se dio en el pasado, pero se va a volver a repetir. ¿Cuándo comenzó? Históricamente comenzó en el año 538 después de Cristo, pero la profecía decía 1260 días, 1260 años. Ese periodo iba a ser de prueba, de persecución y de mártires. Si ustedes suman, ese año fue cuando al Papa se le dio la autoridad de perseguir y matar a los disidentes. En el año 538 lo empezó a perseguir y a matar, y se terminó este periodo en el año
798 después de Cristo, cuando el Papa es llevado exiliado por el general Berthier a Francia, donde finalmente murió, se le quita el poder para perseguir al pueblo de Dios. Ahora, eso tuvo un cumplimiento en forma de años, pero la Biblia nos presenta de que va a tener un segundo cumplimiento en un periodo de 3 años y medio literales de persecución. Ahora, si nosotros estamos con el mundo, si nosotros estamos a medias tintas con el Señor, esa persecución de la cual está hablando, ni siquiera nos damos cuenta, porque el apóstol dice, y yo me asombré en gran manera. Quedó totalmente sorprendido Juan cuando se le mostró en visión lo que pasó en ese tiempo. Y dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio. Y ahí le presenta en ese capítulo 17 el misterio. Y para nosotros entender cómo nuestra fe va a ser probada, para nosotros entender de que estamos en tiempo de cambio, de que todos nuestros defectos, todos nuestros errores, toda nuestra manera de vivir tiene que cambiar, sí o sí, como se dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El que quiera salvarla de verdad, la va a perder por Jesús, por Cristo. ¿Estamos dispuestos nosotros a dar nuestra vida por Jesús? ¿Estamos dispuestos? 1, 2, 3. Allá también. Por acá. Por acá. ¿Ya? Muy bien. Bueno, qué bueno. Yo estoy preguntando, porque esta ramera se le va a levantar contra el pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo se va a levantar. Vamos a ver un poco, si nos da el tiempo. Bueno, no creo que nos dé el tiempo, pero si no lo terminamos, después los Illuminatis, cómo se han infiltrado en los gobiernos y en el Vaticano videos donde muestra la evidencia histórica, mostrar cómo en el Vaticano también y los jesuitas apoderándose, infiltrando las distintas iglesias, sobre todo la iglesia adventista, pentecostal, bautista, etcétera, etcétera. Vamos a, si acaso, alcanzar. Pero antes déjeme mostrarle acá cómo van a ser, porque dice acá en el versículo 6, para que ustedes se den la idea de lo que está diciendo el apóstol, dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Cómo habrá sido? Bueno, lo que estamos viendo, para que tengamos una idea, en la diapositiva que está mostrando acá, eso se llama, esto es un método de tortura, se llama la picota en el tonel. Ese es un sistema que se hacía antiguamente por la Iglesia Católica, esta mujer, esta ramera, donde muestra que a los borrachos, ustedes saben cómo ha cambiado la sociedad. Antiguamente, por ejemplo, los homosexuales se dice, estaban dentro del armario, estaban ocultos, porque si los veían por ahí los mataban. Yo cuando fui a España me decían, los hermanos me decían, sabe hermano que cuando estaba Franco aquí gobernando, dice que si los militares veían a un homosexual lo mataban, lo echaban a la cárcel. Entonces había muy pocos homosexuales. En este caso la iglesia, cuando veía a un borracho, lo metía a la picota en el tonel, y era un artefacto como el que estamos viendo, en donde el individuo solamente se le dejaban las piernas y caminaba con esto, y era algo muy pesado, pero en su interior tenía orín, tenía estiércol, tenía todo tipo de mal aroma, para que cuando la gente lo viera pudiera, ¿no es cierto?, no tener ganas de andar borracho. ¿A quién le gustaría andar con eso ahí moviéndose? A nadie, ¿no es cierto? Puede pasar la siguiente, por favor. La siguiente, esto es más o menos para que ustedes se den cuenta, porque ustedes dijeron, yo estoy dispuesto a dar la vida por Jesús. Pero para que tengamos una idea de que si el mundo hoy en día nos atrapa, cuando vengan estas cosas no va a ser fácil. Esta diapositiva se llama la mordaza
o el barbero de hierro. Si ustedes se dan cuenta, en esta mordaza, que es un instrumento de hierro, de metal sólido, tiene aquí una lengüeta. Entonces a la lengüeta se le ponía al preso, al reo, al hereje, se le ponía aquí en la boca y esa lengüeta le entraba. Y usted no podía decir nada cuando era torturado y se le amarraba acá atrás en el cuello. Y entonces usted no podía gritar porque le metían eso acá, esta puntita, ¿no es cierto? Se le metía en la boca y le amarraban eso para las torturas. Y acá tenía un hoyito, un orificio, por el cual el preso, el reo, respiraba. Y entonces muchas veces el verdugo, la gente que le hacía este sistema, le tapaba el orificio y la persona no podía respirar. Eso se llama la mordaza o el barbero. Entonces vamos a ver un poquito para que tengamos una idea. ¿Por qué dice, y yo vi a la mujer ebria con la sangre de los mártires de Jesús? Nosotros decimos, sí, yo voy a dar mi vida por Jesús. Pero aquí uno entiende que no es tan así, hermanos. Vamos a ver la siguiente. Esta máquina, bueno, pasemos a la otra, no voy a explicar esa, la otra. Bueno, sí, devuélvete, por favor, devuélvete. Esta es una máquina en lo cual tiene ahí, bueno, metían a las mujeres con esta máquina, tenía unos cordeles, y cuando en invierno en Europa se congelaba el agua, estaba muy helada, tenía unas cuerdas por ahí, la agarraban, la tiraban al agua helada y la sacaban por 5 minutos y después al rato la volvían a poner para que la mujer pudiera resistir y no sea más hereje. Pasa la siguiente. Este es el cinturón, se llama el cinturón de Erasmo. Ustedes ven que este cinturón tiene un candado acá, y este cinturón se lo ponían al preso y tenía lleno de puntas. Y ahí estaba todo el día con el cinturón, con el candado puesto, y tenía que vivir con eso. Imagínense, no hay palabras para describir eso. La siguiente. El cinturón de Erasmo. Esto que estamos viendo ahora se llama la bota o el aplastapiernas. Así se llama. Y consistía en poner al preso, al reo, consistía en ponerlo en una especie de cama, y ahí estaba la gente, y en las piernas le ponían unas tablillas, unas maderas, y al lado de las maderas le ponían unas, ¿cómo se llama? Cuñas. Y venía otro con un mazo, con un combo, con un metal grueso, con un palo, y le daba las cuñas, y entonces le empezaba a apretar los huesos, uno con otro, a tal presión de que saltaba, se quebraba el hueso, saltaba la sangre, se desprendía todo, digamos, lo que son las piernas. Eso es lo que hacía la Iglesia Católica Romana, la que se supone que es la seguidora de Jesús, la que ella, digamos, esta mujer, la iglesia verdadera, como dice. Eso es lo que hacía con aquellos que no eran seguidores de ellos. A la siguiente. Bueno, esto que estamos viendo ahora, que son pinturas de ese tiempo, para que ustedes se hagan una idea por qué el apóstol dice, yo quedé asombrado con gran asombro. Este sistema que se usaba se llama la tortuga. La tortuga se llama este sistema de tortura. Porque acá ustedes ven las personas, pero aquí abajo hay uno que está acostado. Ahí se ve la cabeza y ahí están los pies. Pero encima le ponen madera. Y arriba de la madera pueden ver ustedes que ponen pesas de hierro pesadas para que lo aplaste. Y abajo, que no se ve en la foto, por detrás de la espina dorsal, le ponen un pedazo de árbol, una madera redonda, para que lo aplaste estas partes de hierro, y se le quebraba al preso, al reo, se le quebraba la espina dorsal. Ese es el objetivo. Entonces, cuando vemos nosotros que el mundo nos habla de que nuevamente se va a dar un decreto como en el tiempo de Job, en que Satanás podía tocar a Job, no matarlo, pero podía tocarlo, como vemos que en los tiempos de Daniel se dio un decreto de muerte a todo aquel que no adoraba a la bestia o a su imagen, y se van a usar todo tipo de estratagemas para que nuestra fe decaiga. Y si hoy en día vemos que los hermanos nos vienen a las reuniones, por ejemplo, porque está el ambiente navideño, está el ambiente fiestero, que viene la jarana con las playas y el tiempo de veraneo,
Y fíjense, cuando vengan, eso la Escritura dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Necesitamos tener una preparación. Sigue a la siguiente. Este es un... ¿Sí? ¿Y qué hacía con el que estaba arriba? A ver, retrocede, por favor. El que está arriba. Ayuda. Bueno, sí, ese es el cepo. Ya voy a mostrar el cepo. Usted dice que lo tiene como... Sí, el que está acá arriba, sí, lo tienen boca abajo. Los pies le tienen metido en dos tablas que tienen orificio y le aprietan ahí, y ahí está en esa posición. Y nosotros, cuando no nos saludan, no nos miran, ya nos enojamos. Imagínense cuando nos hagan ese tipo de circunstancias nosotros, porque dice, y vi a la mujer ebria con la sangre de los mártires que son, no vamos a aguantar nada. En uno de los viajes que yo he tenido a Perú, a Lima, por la gracia de Dios, me ha tocado ir al Museo de la Inquisición. Yo estuve ahí en el Museo de la Inquisición y pude ver todas estas máquinas de tortura en directo. Y a mí me llamó la atención porque uno baja hacia las catacumbas, hay como un subterráneo donde estaban realmente, en el lugar físico, estaban las cárceles, y era una cárcel donde estaba el preso. Bueno, yo creo que sería más o menos, era una cosa en la pared como esto, así, y era más o menos así nada más, y ahí estaba la reja, y había como 1 metro para adentro. Era muy pequeño. Y entonces el reo tenía que orinar ahí, tenía que hacer sus necesidades, comer, dormir, porque no te ponían una cama, no te ponían sábana, ninguna cosa, todo ahí. Todo ahí. Y eso es algo que nuevamente la bestia se están uniendo para una globalización completa y un dominio completo. Y entonces, si nosotros todavía estamos salvando nuestra vida a nuestra manera, obteniendo cosas, no salvándonos como Jesús nos presenta la salvación, porque a Jesús no le interesa mi dinero, a Jesús no le interesan mis propiedades, a Jesús no le interesa ninguna cosa que yo pueda tener, porque a Jesús le interesa mi vida, mi ser, le interesa mi carácter. Eso es lo que el Señor está tratando de moldear hasta antes de su segunda venida, porque el dragón se va a irar como se airó en el pasado por 1260 días, por 3 años y medio. Vamos a experimentar. Pasa a la siguiente. Bueno, las cadenas, ¿para qué hablar? Ahí vemos de 2, de 3, así como la película esta, La Pasión de Cristo. Ustedes ven cuando azotan a Jesús, como tenían puntas, había otras de 7, de 8 líneas de cadena. Pasa. Bueno, eso lo vamos a ver de ahí. Vamos a verlo de ahí. Deja la anterior, Ahí. Pero más o menos para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, de que realmente el tiempo que estamos viviendo no podemos nosotros distraernos. Está realmente la palabra viviendo en nosotros. Estamos practicando lo que el Señor nos presenta. Y ahí ustedes pueden entender por qué la realidad de la iglesia. Por qué, como decíamos hoy, cuando hay una comilona, cuando hay un cumpleaños, cuando hay algo de algazajara, cuando las personas comparten socialmente, están todos los hermanos. Porque eso es lo que buscamos nosotros, pasarla bien. Pero no nos podemos engañar. Y dentro de poco, este permiso se le va a dar a Satanás nuevamente. Ahora vamos a leer Mateo 16, versículo 26. Mateo 16, versículo 26. Dice ahí, el Señor Jesús dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dios no ama tus propiedades, hermano. Dios no ama tu casa. Dios lo que quiere de ti, lo que quiere de mí, es nuestro ser. Dios no está interesado en eso. No está interesado en granjearnos el mundo. Porque dice acá, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todas las cosas, todo el mundo, y perdiere su alma? Dios se está asegurando que el egoísmo jamás exista en este planeta, en la tierra. Ahora, Mateo 19, aquí al ladito, en el verso 28, nos presenta el siguiente pensamiento. Verso 28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, vean, está hablando del futuro,
en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo viene la benevolencia de parte de Dios? En la regeneración. Lo más probable es que no venga en este tiempo, porque nos haría daño, porque no sabemos administrar lo que el Señor nos ha dado. Por eso que el Señor limita su mano para no darnos más, porque sería perjudicial. Pero aquí el Señor está prometiendo que en la regeneración, dice, vosotros seréis sentados en los tronos. Ahora, si nosotros vemos que esta mujer que se ha planteado, esta mujer adúltera, que se ha planteado durante todo este tiempo, hay otro que habla de Navidad, ese otro archivo, ahí sí, el primero. ¿Cómo esta mujer, con el tipo de persona que estamos lidiando, por ejemplo, ese papa que estamos viendo nosotros ahí, en esa diapositiva, es el papa Bonifacio VII, que gobernó desde el año 1294 al año 1333 gobernó. Pero uno no se imagina qué cosa hay en los corazones de esta institución. Este hombre, aunque ustedes no lo crean, practicó la brujería abiertamente ya como papa. Y esto no lo digo yo, es historia. Fue un pervertido sexual. Y ya les voy a explicar cómo más de 24 papas en la historia se han declarado abiertamente homosexuales. Más de 24 en la historia. Y este hombre, con este currículum, Bonifacio VII, escribió la bula Unam Sanctus de la Iglesia Católica, donde expresa que la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia del Dios sobre la tierra, y que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Imagínense este varón diciendo eso con su currículum que tenía. Y de ahí que han matado gente que se ha salido del catolicismo, los han quemado, los han encarcelado. ¿Cuánto es de la Edad Media? Porque se estaban saliendo de la iglesia verdadera, dicha por este hombre, Bonifacio VII. Ahora, pasemos a la siguiente. Al siguiente. Este varón se llama el Papa Paulo II, que gobernó en el año 1471. Este Papa, históricamente, no estoy inventando nada, ustedes pueden ratificarlo en la historia, llenó su casa de concubinas. Su casa papal estaba llena de joyas, había tanta joya, tanta riqueza donde él vivía, que sobrepasaba el valor de un palacio. O sea, era como que tuviera para comprarse un palacio entero. Quiso utilizar el nombre de Formoso II, quiso utilizar ese nombre para como papa. Porque la palabra formoso, en latín, significa el hermoso, el que es estupendo. Él se creía maravilloso, se quería poner ese nombre. Y entonces los cardenales tuvieron que hablar con él y convencerlo de que no se pusiera ese nombre, que dejara su vanidad a un lado por el nombre de Pablo. Y fallece el 26 de julio del año 1471, fallece este papa. Y oficialmente la versión dice que murió de una indigestión por comer un melón, eso es lo que dice la iglesia. Pero la jerga popular, la leyenda, dice que le atribuyen la muerte de un ataque al corazón mientras practicaba ejercicio de sodomía. Este papa. Por eso que nosotros cuando nos encontramos con estos poderes que van a gobernar el mundo en nuestro tiempo, que van a usar esa metodología, porque esas armas las van a volver a usar. No mostramos ahí una diapositiva donde era una silla que era de hierro, era una silla de hierro, era como un trono, como un asiento, de esas sillas que tienen, ¿no es cierto?, como esta, pero de hierro, gruesa. Y abajo era de hierro, donde uno se siente era de hierro, y abajo le ponían fuego, y a usted lo hacían sentarse ahí arriba de ese hierro ardiente, con una correa, con una cuerda. Ese era otro método de tortura. Imagínense lo que había en la mente de esta gente, de la supuesta iglesia del Dios vivo. Y lo mismo nos puede estar pasando a nosotros, pensando de que somos del pueblo de Dios,
pero nuestra vida no refleja como no reflejaba el rico y Lázaro, la vida del rico, porque vivía lleno de placeres, que buscaba todo lo que el mundo ofrece. Nosotros no somos distintos a otra escala, obviamente, porque por eso que ellos tenían dinero, y si Dios nos diera dinero, quizás ¿qué haríamos nosotros? Pasemos a la siguiente. Este es el Papa Julio, que vivió en el año 1150, Julio III, al 1155. Estos papas duraban muy poco tiempo, porque luego se morían. Se enamoró este papa de un joven muy guapo, mendigo, a quien lo conoció en la calle cuando éste se estaba peleando en la calle, con una ropa de vendedor ambulante. Lo vio el papa, iba pasando y este hombre andaba peleando ahí y se enamoró de él, cuenta la historia. El papa lo nombró como cardenal a este joven cuando apenas tenía 17 años, del cual se enamoró y se le dedicó un poema épico titulado El elogio de la sodomía. Ese es el tipo de gente con la cual nos vamos a enfrentar, porque el conflicto de los siglos dice que el papado no ha mudado, no ha cambiado. Es el protestantismo, son los evangélicos, es la religión actual la que ha cambiado, no ellos. Ellos han puesto una pintura nomás que son mejores que antes, pero si se les diera la oportunidad de quedarse con el planeta, con el mundo, ellos lo harían. Pasen a la siguiente. Este hombre es Alejandro VI, vivió desde el año 1492 al año 1503. Gana su elección al papado por medio de chantajes a los cardenales, que era una práctica muy habitual en ese tiempo, que compraban los cargos, que era una práctica común. Dice, antes de ser papa, cuando era arzobispo, vivió en pecado con una mujer llamada Canosa de Catané, y después con la hija de esta que se llamaba Rosa, con la cual tuvo 5 hijos. Ustedes saben que el Papa, los católicos dicen que son célibes, pero mientras no los ven, parece que igual tienen familia. En el día de su coronación, nombró a su hijo que había tenido, ¿no es cierto?, un joven de temperamento y hábitos viles, como es reconocido en la historia. Él nombró a su hijo como arzobispo de Valencia, vivió en incesto públicamente con sus 2 hermanas y con su propia hija, y era el padre y amante de su hija Lucrecia, de quien también tuvo un hijo. El 31 de octubre del año 1501 realiza una orgía sexual este papa en el Vaticano, que no atendió reparo en comentarse históricamente sobre ella. O sea, hasta esos niveles esta gente ha llegado diciéndose ser representantes de Cristo, pero que su vida contradice aquella aseveración que ellos están realizando. Por eso que cuando la Biblia dice, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Si nosotros queremos salvar la vida por la de nosotros, teniendo una vida por nuestra cuenta, la vamos a perder. Pero el que pierda su vida por causa mía, dijo el Señor Jesús, ese ganará su vida, ganará su alma. El perderla, hermano, en el cielo es ganancia. Es un tesoro. Cuando usted deja el mundo, cuando usted deja cualquier cosa que lo ata. Ahora, en estos momentos, está la gente preparándose para la Navidad. La Biblia jamás presenta que Jesús haya nacido para Navidad. Me acuerdo a mí, en mi persona, cuando el primer año que dejamos con mi familia de dejar la Navidad, era algo extraño de celebrarla, porque todos la celebraban. Ahora ya no la hacemos. Pero vean ustedes que en la Biblia, pásame la diapositiva que estábamos viendo recién en la Biblia aparece, que quería poner esta diapositiva, porque es muy ilustrativa, donde dice, hay un niño ahí con el viejito Pascual, y dice, ¿y usted en qué parte de la Biblia aparece? No aparece en ninguna parte, pero sí en las historias, en la jerga popular. Hay gente que lo da a conocer por todas partes del mundo. Voy a leer acá, donde habla justamente de este asunto de la Navidad, donde presenta en la forma más clara posible, donde dice, se dice, esto es en un libro del Espíritu y Profecía, se dice que el 25 de diciembre es el día que nació Jesucristo,
y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad, dice el testimonio, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor, dice ella, hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, que hubiera sido necesario saber qué día nació Jesús, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados en todo del asunto. Por lo tanto, el silencio de la Escritura al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Fue ocultado para que nosotros no prestemos atención. Si el mundo presta atención, allá cada uno. En su sabiduría, el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. Ahora toca un paralelo con el profeta Moisés. Dice que no quedó un registro donde él murió. ¿Saben por qué? Para que la gente no le levantara una grutita, para que la gente no hiciera peregrinaciones al monte donde él murió. Para eso no dejó un registro. Le enterró, dice, luego le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. Esto que estamos viendo no es adoración a Jesús, es una comparación con la muerte de Moisés. Es idolatría, porque las personas realmente lo que menos se preocupan es de su parte espiritual. Sí de hacer regalos, sí de comer un pan de Pascua, sí de tomar vino, de poner música estridente, sí, de eso se preocupa. Aquel contra quien se había rebelado los israelitas mientras estaba en servicio activo, aquel a quien provocaron casi más allá de lo humano que podía soportar, fue casi adorado como Dios después de su muerte. Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en que nació Jesucristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Jesús como Redentor del mundo, y el único que debía ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar a lo sumo a todos los que se alleguen a Él. Así que la Escritura no nos presenta como un requisito el, digamos, celebrar esta Navidad. Pasa a la siguiente. Por eso es que vemos nosotros una controversia entre el viejito pascuero y en realidad y Jesús. Hay una controversia en realidad, porque ustedes ven casos, no voy a hablar del árbol de Navidad, no voy a hablar de la estrella, no voy a hablar de los adornos, pero déjenme decirles, por ejemplo, que en algunas partes del mundo se le conoce al viejo pascuero como Odín, como Papá Noel, como Santa Claus, por ejemplo. Ustedes han escuchado eso, ¿no es cierto?, más americano, porque cada cultura lo ha tomado como parte de su sociedad. Hay una parte que se llama Santa Claus. Si ustedes ven, esas letras santa es lo mismo que decir Satán, es el nombre del diablo, o sea, Satán, que están las letras están cambiadas, está hablando de ese personaje de Lucifer, porque Dios lo ocultó de nuestra vida. Así que cada uno es libre de, digamos, cada uno es libre de adorar a Dios como estime conveniente, no se obliga a nadie. Pero nosotros acá no vamos a poner un árbol de Navidad, no vamos a poner a Odín, ¿no es cierto? Porque Odín era un dios pagano que, ¿no es cierto?, nació allá con los celtas, allá en los países escandinavos, que la mayoría de nosotros conocemos la historia, y nosotros debemos tener en cuenta de que está en nuestro momento, en este tiempo, perfeccionando Dios un pueblo que lo va a reflejar en todo. Lo va a reflejar en todo. Más que estar pendiente de lo que la vida nos puede ofrecer, debemos estar pendientes de corregir mi propio carácter. Yo tengo que estar pendiente de eso. ¿Dónde estoy cayendo? ¿Dónde me estoy equivocando? ¿Dónde pierdo los estribos? Tengo que fijarme yo en eso para poder ayudar a otros. ¿Dónde debo restaurar? Ahora, el Señor Jesús dijo que sus discípulos van a hacer una obra mayor que la que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Y cómo es nuestra obra? En nuestra vida. ¿Cómo es nuestro ministerio?
es débil, es pobre, es lánguido, o hemos llegado a superar a Jesús, inclusive ayudando a la gente. Porque dijo, vamos a leerlo en Juan, capítulo 14, como un parámetro de lo que nosotros debiéramos ser. No es que sea orgullo, no es que sea vanidad, pero demuestra cómo debiéramos nosotros andar. Dice así, en el Juan 14, 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, el que verdaderamente está con Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Pero fíjense lo que dice después: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Imagínense lo que dice esa escritura, que nosotros podamos pensar de que nosotros vamos a hacer la misma obra de Jesús, los verdaderos siervos, incluso mayor, dice. ¿Por qué en nuestra vida no se ven esas obras? ¿Por qué en nuestra vida no se ven esos frutos de bienhechores? Porque obviamente el mundo todavía está calando muy profundo en nosotros lo que el Señor quiere restaurar en nuestro carácter. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra como siervo, vino a darnos paz, no nos vino a dar riqueza. Y hay una palabra que me quedó grabada durante la semana mientras veía este tema. Dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, no tiene ni cama, ni frazadas. Tenía que dormir ahí en cualquier lado, iba en el campo. Y ese mismo hombre, cuando se acercaba la mujer samaritana, le decía: yo tengo palabras de vida, porque él en sí no tenía nada en este mundo. No tenía auto, no tenía departamento, no tenía propiedades, no tenía título. Porque lo que salva a Jesús no es lo mismo de lo que salva al hombre. Y entonces podía tener toda su potencia, toda su fuerza concentrada en salvar a las almas. Por eso que Jesús no estaba estresado, porque no tenía nada. ¿De qué se iba a preocupar? ¿De pagar la renta? ¿De limpiar, de barrer la casa? No se podía preocupar de eso porque no tenía ni dónde recostar la cabeza, dice. En nuestras oraciones le pedimos al Señor solamente para satisfacer nuestro ego. Si nosotros analizamos nuestras oraciones: Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, necesito esto para un niño. Para que las cosas sigan siendo nuestras. Para eso le pedimos al Señor. Y muchos de nosotros no le pedimos al Señor, por ejemplo, sabiduría, inteligencia para entender la Biblia, para ponerla en práctica. En primer escrito, página 120, dice así: vi que si se toleraba el ensalzamiento propio, extraviaría sin duda a las almas y las arruinaría si no se le vencía. ¿Qué está hablando ahí? El ensalzamiento propio. Aún en las cosas que no son materiales, el orgullo, la vanidad. ¿Ustedes han visto que de repente se nota, los cristianos, que se notan ahí llenos de vanidades, llenos de adornos, llenos de cosas? Las damas, las mujeres llenas de pintura, porque quieren que la ensalces, que te ves bien. Cuando una persona busca ese ensalzamiento propio, dice acá, sin duda va a arruinar esa alma si no se le vence. Cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, yo sí puedo vencer esto, yo puedo entrar en la tentación, yo puedo vencer, ya está perdido. Cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira de esa persona. Y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza, en su propia sabiduría, pensando que es lo mejor, yéndose de la Escritura, no confiando en la palabra. Está avanzando por su propia fuerza. Por eso que ahí donde se necesita ejercer la fe. Cuando yo ejerzo la fe, no estoy avanzando por mi propia fuerza. Estoy dejando que Dios haga, que Él actúe. Y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza hasta que finalmente es derribada. Vi que un santo, escuchen bien, un santo,
si anda correctamente, podrá mover el brazo de Dios. ¿Qué dice ahí? Que si nosotros andamos correctamente, vamos a poder mover la mano de Dios en nuestro favor. ¡Qué increíble! Pero toda una multitud será débil y nada podrá hacer si no se anda correctamente. Por eso tenemos que buscar lo de arriba. Tenemos que buscar lo espiritual. Dios no va a venir a buscar lo material. A Dios no le interesa las cosas terrenales. Lo que va a venir a buscar a Dios van a ser personas, van a ser caracteres que van a ser moldeados para la eternidad. Y en esa lucha diaria, dura contra nosotros mismos, cambiando todas nuestras faltas, cambiando nuestros malos hábitos, es una lucha que debemos enfrentar. No podemos hacer el quite. Si usted quiere ver al Señor en su segunda venida, no podemos hacernos los locos y pensar en otras cosas si descuidamos esta parte. Que Dios nos ayude para que podamos nosotros estar verdaderamente en este reino y no pensar en lo que se ve, sino ver al invisible cada día. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.